Nueva temporada 2016. Casi 2 décadas transmitiendo la palabra del Señor en este medio de comunicación que es la radio. Música renovada, con un mensaje claro y consistente de la palabra del Señor. Siervo No Calles, temporada 2016. Con la conducción del evangelista Juan Nieva y su esposa Ada. Búscanos en Facebook como Juan Felipe Nieva y Ada Cejas. Y contactate con nosotros y déjanos tu mensaje. Lo vamos a estar leyendo al aire. Siervo No Calles, nueva temporada 2016. Casi 20 años transmitiendo la palabra de Dios. Nueva temporada 2016. Casi 2 décadas transmitiendo la palabra del Señor en este medio de comunicación que es la radio. Música renovada, con un mensaje claro y consistente de la palabra del Señor. Siervo No Calles, temporada 2016. Siervo No Calles, ya está en el aire. Una voz de alerta en medio de un mundo convulsionado. Siervo No Calles, con la dirección general y conducción del evangelista Juan Nieva y su esposa Ada. Temporada 2016. Tengo una morada que está preparada, lista para mí. Si soy fiel aquí hasta la muerte, si soy valiente, Cristo me dará. Aquí no hay nada comparable, en la tierra nada se podrá igualar a la gloria que mi Padre eterno allá en el cielo con amor me da. Hoy yo quiero caminar con Cristo, quiero yo estar listo para ir allá. Aquí solo soy un peregrino que va camino hacia Canaán. Yo quiero caminar con Cristo, quiero yo estar listo para ir allá. Aquí solo soy un peregrino que va camino hacia Canaán. Y Satán, el diablo, me quieren tirar. Y aunque la lucha es siempre agobiante, sigo yo adelante con Jesús mi rey. Aquí no hay nada como... Y así entramos en la segunda hora de Siervo No Calles, todos los martes de 10 a 12 del mediodía. ¿Por dónde? Por Radio Oliva, M1260 kHz, FM 106.5 en duplex con Radio Sana, M1640. Dios salva hoy. Comuníquese en esta mañana, central de llamado 3979-5663, 3979-5663, celular de la radio para dejarnos su mensaje de texto, su WhatsApp 1568 97 98 45. Y quiero compartir con la audiencia el celular de Siervo No Calles, que está disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. El celular nuestro es el 11
32 600 550. Comuníquese, déjenos su mensaje de texto, su mensaje de voz, que allí le estaremos respondiendo y estaremos orando a su favor. Comuníquese en esta preciosa mañana. Agradecemos por la vida de Joaquín, nuestro operador en esta oportunidad, que está haciendo denodados esfuerzos para que este programa salga con la calidad técnica que usted se merece, amigo oyente. Y damos gracias al Señor porque si este programa está saliendo bien en cuanto a la parte técnica, todos los méritos es de Joaquín. Las lágrimas que brotan de mis ojos son por mi culpa. Quizás yo no he sido fiel, por eso estoy... Damos gracias al Señor y estamos viendo este tema que nos ocupa en el día de hoy, el deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Aleluya. Hemos visto casi en la primera hora esta historia de Rebeca, que esa unión matrimonial con Isaac, el hijo de Abraham, nació ¿en dónde? En un deseo del corazón de Abraham. Y se fortaleció en el deseo del criado de Abraham, orando a Dios para que tener un buen encuentro. Y esto tenemos que ponerlo en práctica cada día, cada mañana. Decirle al Señor, Señor, hoy dame un buen encuentro. Un buen encuentro en tu presencia, un buen encuentro delante de tu altar, aleluya. Dame un buen encuentro en este día. No me des malos encuentros, no me des problemas, dificultades. Dame un buen encuentro. Y mire, si empezamos la mañana en el devocional con esta premisa, mire, vamos a tener un día de victoria, un día de logro, un día de bendición. Claro, van a venir luchas, van a venir puertas cerradas, pero en el deseo nuestro va a estar la bendición, porque Dios dice, yo iré delante de ti, haciendo pedazos las puertas de hierro, rompiendo cerrojos de bronce, aleluya. Deseemos lo bueno. No, porque hay deseos que no son tan buenos. Quizá a alguno de este tema le parezca un tanto superficial, pero no se equivoque. Este es un tema importantísimo. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Un consejo del apóstol Pablo en Corintios, pero de parte de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Hay que tener en cuenta, Dios no está diciendo como quizás puede decir algún obrero, algún ministro o algún hombre, no deseen eso. No. Hay deseo material, está bien desear un buen matrimonio, una buena esposa, un buen esposo. Está bien desear en la necesidad de tener un vehículo, en la necesidad de tener un buen trabajo, buenos ingresos. Eso es un muy buen deseo. Y llame, comuníquese si esta es una de las áreas en que usted está necesitando tener victoria. Pero no podemos perder de vista lo que Dios desea. Lo que Dios desea. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaba esto. Seguid el amor, como bien leyó Adita, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
¿Sabe que procurar, esa era la palabra que utilizó Pablo en Corintios? El diccionario de la Real Academia Española dice, en cuanto a procurar, hacer diligencia o esfuerzo para conseguir lo que se desea. ¡Aleluya! Lo que se desea. Tenemos deseo, pero Dios también tiene deseo. Y nos alienta a través de esta palabra que pongamos esfuerzo. ¡Aleluya! Para tener dones espirituales. ¡Aleluya! Pero por sobre todo el apóstol, a diferencia de muchos ministros en esta época que están en contra de la profecía. Claro, sabemos todo, ¿cómo que no? Que la profecía más segura es la palabra de Dios. Pero uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Y aunque este hombre de Dios, John MacArthur, no solo él está en contra del movimiento apostólico, sino que manifiesta que ya no van más los profetas, ya no van más los evangelistas, ya no van más, llegó a decir, los pastores. Pues ya tenemos todo. El pastor de los pastores, Cristo. El apóstol de los apóstoles, Cristo. El profeta de los profetas, Cristo. John MacArthur se aventura a decir, y lo decimos con respeto, que ya no hay más profeta. El último fue Juan. Pero ¿y los dones? Si tenemos el don de profecía y profetizamos, ¿cuál es el problema? Hay que tener cuidado en nuestras expresiones, en nuestros conceptos. Yo respeto a los siervos, a los pastores, que tienen una visión distinta a la nuestra, yo la respeto. Pero también exigimos, si me perdona el término, el mismo respeto que dispensamos a los otros hombres que tienen otra visión. Lo respeto a John MacArthur, pero me permito con humildad disentir. ¿Cómo que el último profeta fue Juan? Si hay hombres en Oberá, hace como 10 años atrás, se levantaron en profecía y me entregó una palabra un profeta y me dijo alguien que no lo sabía mi esposa y yo. ¿Y sabe lo que me dijo el profeta en la Asamblea de Dios, Oberá, del pastor Paul? Me dijo, a vos te quisieron matar, pero yo no lo permití porque yo tengo propósito para con tu vida, aleluya. Esto fue verdad, a mí me quisieron matar. Un compañero de trabajo que venía armado al departamento donde estuvimos alquilando y me quería romper la puerta para matarme. Mire, al punto tal que vivíamos con mi cuñado porque yo tenía miedo que saliese a hacer algún trámite, alguna actividad y entrara este loco y hiciera un desparramo en mi casa. Nadie lo sabía. Lo presentamos delante de Dios. Pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo ve, lo reveló a quienes, a su profeta, aleluya, que todavía, aleluya, aunque escasean en gran escala, Dios todavía habla a través de su profeta, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Pablo, y otra vez a través del Espíritu, renovamos ese deseo de Dios, que profeticéis. Claro, tenga en cuenta esto, que cuando usted habla la Biblia y lee un texto inspirado por Dios, está profetizando. ¿Sabía usted? Cuando alguien viene a la radio inspirado por el Espíritu de Dios y entrega una palabra a través de la lectura, está profetizando. Me gustó la versión de la Biblia de las Américas en cuanto a este texto. Mire qué clara esta versión de la Biblia de las Américas, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Procurad alcanzar el amor. Eso es lo primero. Porque podemos tener lengua y profecía, pero si no tenemos amor, estamos fritos. Procurad alcanzar el amor. Y eso es lo que procura, aleluya, ¿quién le habla? Amar aún a nuestros enemigos. Procurad alcanzar, porque bien lo dijo Jesús, si amamos a nuestros enemigos, seremos varones perfectos como Dios es perfecto. Procurad alcanzar el amor, pero también desead
ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos dones, ciencia, profecía, sabiduría, fe, servicio, aleluya. Que seamos llenos de los dones. ¿Se da cuenta que no es un tema trivial lo que estamos hablando en esta mañana en cuanto al deseo? Deseen ardientemente, dice la Biblia de las Américas, los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, aleluya. Este es mi sentir como ministro del Evangelio, como evangelista, cumplir este deseo de Dios. Tener palabras, aleluya, para edificación, para exhortación y consolación. Vemos programas que son como el verano, duran un tiempo y después desaparecen. Este programa, pero lo decimos para la gloria de Dios, hace 20 años que está sostenido porque estamos cumpliendo el deseo de Dios. Estamos profetizando a través de la palabra para edificación, para exhortación y para consolación. Hay ministerios que se olvidan el 90% y lo único que hacen es exhortar y dan con un palo, con un fierro, con un caño. Pero no es lo que Dios desea. Deseamos que exhortemos, pero también que consolemos y que edifiquemos. No hablando pavada, tontería, lo que uno cree, lo que uno piensa, sino lo que Dios, aleluya, y Cristo quiere que hablemos. Vamos al segundo texto. Pedro, guiado por el mismo Espíritu que en esta mañana nos está guiando, libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice, Adita querida? Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué bueno, hay que tener... Sí, Adita, está bien hasta el 3. Hasta el 3. La Biblia de las Américas, mire la versión de la Biblia de las Américas, tremendo. Primera de Pedro, capítulo 2, mire lo que dice. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué desea Dios? Que leamos la Biblia, que la comamos, que la mastiquemos, que la rumiemos, aleluya. Ese es el deseo de Dios. Hay gente que está en los micrófonos de una iglesia o de la radio y no encuentra los libros. No conoce la Biblia, no hay intimidad con la Biblia. No sabe dónde está Pedro, dónde está Colosense. Pero no lo decimos esto para como alguien que cae como fuego. No, estamos diciendo que Dios no nos quiere así, sino que desea Él que lo que dice la Biblia de las Américas, que hablaba el apóstol Pablo, desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Mire con qué la comparaba el apóstol Pablo, con alimento, aleluya. Y así no ve Dios. No, pero tengo 30 años, 40 años en el Evangelio. ¿Y? Para Dios somos niños, porque 1000 años es como un día para el Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios desea. Y la nueva versión internacional de la Biblia, mire lo que dice en cuanto a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ello crecerán en su salvación. Acostumbramos a escuchar al pastor Elio Samaniego
Y bien dice el siervo de Dios, que muchos que pueblan la banca de la iglesia, que ofrenda, que diezma, que predica, no van a ser salvos, no van a volar en el rato. Porque no desechan la malicia, no abandonan la maldad, el engaño, la hipocresía y calumnia. A Dios no le gusta la calumnia. No podés hablar mal de un siervo si no lo conocés. Si no lo conocés. Si conocés que alguien roba, da nombre y apellido. Da nombre si te atreves, si es verdad. Pero todos hablan de pico. Los que escuchan de un lado hablan. Si conocés que alguien roba, que alguien estafa, denuncialo, pero públicamente. Como dice la Biblia, públicamente. Da nombre, no metas a todo en la bolsa. Sé sabio, no calumnies porque a Dios no le gusta y es perdición. Te va al infierno calumniando a los ministros, a los siervos del Señor. Libro Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 9 al 14, Adita querida. Mire cómo Dios nos va llevando en esta enseñanza. ¿Tiene deseo? Contalo, hacenos saber. Queremos orar porque si son de Dios, Dios tiene cumplimiento. Yo tenía el deseo de una casa y Dios me la dio. Porque se la pedimos, porque oramos. Vamos, Adita. Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 9 al 14. Y dice así: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Acá estamos viendo un ejemplo, el deseo que tenía Eliseo. Podríamos decir, para subrayar el concepto que venimos desarrollando, de lo que habló el Espíritu Santo por boca de Pablo en Corintios, de lo que habló el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Estaba mirando mientras Ada leía estos textos de Pedro, y vemos que hoy hay hombres que entiendo que son de Dios, que le equivocan, que le erran al blanco. Enseñan tantas cosas, pero no enseñan esto. Vemos tantos programadores que llenan el espacio calumniando, hablando mal de otra iglesia, hablando mal de los ministros, calumniando. Dame nombres, aleluya. Pero me quiero detener un minuto, un instante, en lo que decía Pedro, y me gustó mucho la versión de la Biblia de las Américas y de la versión internacional. El deseo de Dios, y que nosotros como ministros del Evangelio tenemos que transmitir, tenemos que enseñar a la iglesia. Sí, en muchos lugares se le enseña a diezmar, a ofrendar, y las primicias, está bueno esto. Pero ¿cuánto enseñan? Que hay que aprender la Biblia. ¿Cuánto enseñan? Hay instrucciones, pero se enseña la palabra. O se le da lugar a gente que no conoce la Biblia, que habla tonterías. Todavía al día de hoy hasta vemos cultos por internet que pasa gente indocta que dice cualquier cosa. No le podés dar lugar, porque no edifica la iglesia, la retarda, la retrasa. Primero se lo sienta en el banco y
como bien decía, y hasta el día de hoy creo que lo dice el pastor Vera, que no es de Dios eso de calentar banca. No, hay que calentar banca para aprender la Biblia. Hay que calentar banca para aprender la Biblia. Y usted ve, lo he visto en todo el país, porque gracias a Dios hemos estado en el norte, en el sur. Gente ministro del Evangelio que habla 10 minutos porque no tiene más, porque no conoce más, porque no sabe más. Pero la culpa no la tiene esa persona. Habría que preguntar quién lo levantó. No conoce la Biblia, no sabe enseñar, dice cualquier cosa, llena los minutos del espacio con palabras, que ni siquiera tiene connotación bíblica, que ni siquiera tiene fundamento bíblico. Pero gloria a Dios que en esta mañana estamos hablando con fundamento bíblico y estamos diciendo lo que no que Juan Nieva desea, lo que Dios desea, lo que Cristo desea. Repetimos, Primera de Pedro, me detuve porque me llamó la atención. Capítulo 2, versículo 2 de la Biblia de las Américas, dice así: desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Está diciendo eso, no lo digo yo. Si no conoces la palabra, estás muerto, estás frito. Va a andar en pecado, porque no conoce la palabra. Y si no conoce la palabra, no conoce a Dios. Pero mire cómo nos direcciona el Espíritu Santo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que concurramos a un arrepentimiento. Dale oportunidad a la palabra, reuniones, 1 hora de alabanza y 5 minutos de prédica. Y así va a tener un pueblo de ignorantes, ciegos, guía de ciegos. Espacios radiales que ocupan contando lo que hacen o dejan de hacer. Hable la palabra, porque es leche pura, es alimento sustancial, aleluya. A mi hijo le dieron una leche que nada que ver y le descompuso. ¿Cómo se dice, Adita? Se debilitó, casi le produjo anemia. Y así hay creyentes en la iglesia anémicos de la palabra, porque no procuran desear alimentarse la palabra. ¿Para qué? Para que por ello, y mire la Biblia internacional, desear con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ello crecerán para salvación. A ser sincero, hay lugares que los ministros no enseñan mucho porque no quieren que le hagan sombra, no disipulan porque no tienen miedo que le saquen el lugar. Pero mirá, si te puso Dios, nadie te va a mover. Y yo soy un convencido que a mí me puso Dios. Por eso vengo tranquilo y hago radio. Si llaman, si no llaman, no es mi problema, aleluya. Yo sé a quién estoy sirviendo, aleluya. Yo sé quién me llamó, y cuando me paro en un púlpito, sea de la iglesia que sea, hablo la palabra, predico la palabra, y si el Espíritu me da que profetice, profetizo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dijo el Señor por boca de Pablo: procurad profetizar. No sé cuántos pueden decir amén en esta mañana. Y vamos al ejemplo, me detuve porque valía la pena hacer este comentario. Esta historia de Eliseo se nutre, aleluya, del deseo de esta palabra. Porque Eliseo fue levantado como profeta porque fue el deseo de Dios. Porque Dios lo llamó a Elías y tenía un deseo: sal de la cueva, Elías. Sal de la cueva y camina al monte de Oreb, al monte de Dios, porque todavía vas a tener que ungir a mi siervo Eliseo, aleluya. El deseo de Dios era levantar, apartar a Eliseo, y Dios no menguó, Dios no cambió. Dios quiere levantar profeta, Dios quiere levantar siervo. A Dios le importa poco lo que opinen los hombres del ministerio. Cuando Él se propone hacer algo, ¿quién se lo impedirá? Y todavía sigue levantando profetas, apóstoles, pastores, aleluya.
Shima Ramanama Hasama Kialama Sama. Lo quiero a este como profeta Eliseo. El deseo de Dios. Aleluya. Y Eliseo se identificó con el llamado. Respondió cuando recibió la cobertura, el gobierno de Elías. Aleluya. La paternidad de Elías. Se puso bajo la cobertura. Se puso bajo el manto. Aleluya. Del profeta. Porque estaba respondiendo al deseo de Dios. Pero Eliseo, porque Dios no te coarta, Dios no te anula, Dios no te cercena los pensamientos, los sueños, los deseos. Y Elías, un hombre espiritual que sabía que Dios tenía deseo, que Eliseo, su discípulo, también tenía deseo. Por eso vino la pregunta. Elías, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Acá viene la pregunta del millón. Porque Pablo ni Pedro fueron contemporáneos de Eliseo. Vinieron siglos después. ¿Y cómo puede ser si Eliseo no leyó Corintio y no leyó la epístola de Pedro? ¿Cómo Eliseo sabía que el deseo de Dios eran los dones espirituales? Como dijimos en el bloque anterior, está bueno desear una casa, está bueno desear un vehículo, está bueno desear un buen ingreso, está bueno desear que nuestros hijos sean ministros, siervos del Altísimo. Pero la dirección de Dios es otra. Procurar los dones espirituales. ¿Y cómo se enteró Eliseo? ¿Sabe cómo se enteró? Porque Eliseo era un hombre de altar. Eliseo hablaba con Dios. No solo hablaba con Elías, sino que hablaba con Dios. Y Dios, como le reveló a Pedro, como le reveló a Pablo, y en esta mañana el Dios de misericordia nos revela a nosotros lo que le reveló a Eliseo. Procura, Eliseo, los dones espirituales. Y ahí no se achicó Eliseo. Le pidió la doble porción del espíritu que reposaba en Elías. ¿Qué vas a pedir en esta mañana al Dios Altísimo? Porque si está hablando esta palabra es porque lo va a dar. Vamos a ese tema. Quiero que comprendas, pecador, que hay un camino para ti, donde nueva vida encontrarás. Si tú le recibes al Señor, basta ya de tanto fracasar y recibe hoy mismo al Salvador. Jesús es el camino y la verdad, hoy nueva vida encontrarás. Si le recibes a Él, verdadero, puro y fiel. Ven a Él, todas tus culpas Jesús te perdonará.
cansada de tanto fracasar y recibe hoy mismo al Salvador. Jesús es el camino y la verdad, hoy nueva vida encontrarás. Si le recibes a Él, ven a Él, será tu amigo verdadero, puro y fiel. Ven a Él, todas tus culpas Jesús te perdonará. Cantarás gloria a su nombre, agradecido por su amor, y así comprenderás que la vida es mejor estando junto a Él. Sí, Jesús, estando junto a ti. Cantarás gloria a su nombre, agradecido por su amor, y así comprenderás que la vida es mejor estando junto a Él. Y así comprenderás que la vida es mejor estando junto a Él. Y así comprenderás que la vida es mejor estando junto a Él. Estás escuchando Siervo No Calles por Radio Oliva, AM 1260 kHz, FM 106.5 MHz y por internet en www.radiooliva.com. También la podés escuchar ahora mismo en duplex a través de Radio Osana, Dios Salva Hoy, en AM 1640 kHz. Siervo No Calles, nueva temporada 2016. Comunicate con nosotros al 3979-5663 o al 5368-0650. Ponete en contacto con Siervo No Calles. Estamos en el tiempo del Siervo No Calles, junto a quien te habla el evangelista Juan Nieva, un servidor. Te puede estar comunicando en esta mañana. Si tienes un deseo, un anhelo, un sueño, lo puede estar haciendo. Si tienes deseo de servir a Dios como diácono, como anciano, tienes el deseo de hacer campaña, procurar los dones espirituales, aleluya. Si quieres ser maestro de la palabra, te gusta aprender, estudiar en un instituto bíblico, te aliento en esta mañana. ¿Cuál es tu deseo? Comunicate. Central de llamado 3979-5663. 3979-5663. Celular de la radio 1568-97-9845. Estamos viendo esta palabra en este día. Deseo. Aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de una cosa. Mire qué bien que lo define el diccionario de la Real Academia Española. Aspirar con vehemencia al conocimiento. Y no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces nos preguntamos por qué no salen las cosas como deseo. Porque la estamos haciendo mal. Tenemos que hacerla bien. Buscar primero la guía del Señor. ¿Por qué fracasó el noviazgo? ¿Por qué fracasó el matrimonio? ¿Le pediste la guía al Señor? ¿Le pediste un buen encuentro al Señor?
¿Buscaste dentro de la iglesia evangélica cristiana un compañero? Hay factores que influyen y son desencadenantes para el fracaso en el matrimonio. No vamos a hacer una regla de esto porque hay excepciones a la regla. Pero si estás en el Evangelio, si servís a Dios y te congregás, pedile un buen encuentro al Señor, con un hombre, con una mujer de Dios, santa, pura y consagrada a Dios. Vemos el deseo de Elías, estamos viendo los ejemplos. Elías satisfaciendo el deseo de Dios, porque el deseo de Dios era apartar como profeta a Eliseo. Y cumplió ese deseo y él sabía la tamaña responsabilidad. A veces los encargados de obra no se dan cuenta la tamaña responsabilidad que tienen cuando Dios quiere apartar a alguien. Y si están en la carne, no están orando, no están ayunando, hacen desastre. Y a veces esta gente se desilusiona, se van, pero no porque tenía hambre de púlpito, como alguna vez hablaron de mí. No, porque no se cumplía el deseo y el que estaba al frente no era Elías. Que Dios nos ayude. Elías había entendido la responsabilidad que el discípulo que tenía era el siervo que Dios quería, era el profeta que Dios quería. Y a veces no queremos hacer lo vivo con los tratos de Dios. Elías no fue el caso, por eso fue arrebatado. Tipo de la iglesia, los que son obedientes a Dios, esos van a ser arrebatados. Los que conocen a Dios, esos van a ser arrebatados. Los que conocen la palabra de Dios, esos van a ser arrebatados. Y sabía que ese hombre iba a ser el profeta escogido por Dios. Mire, cuando Dios está en el asunto, ni me meto. Así dijo Elías, no dijo esto, estamos parafraseando. Pídeme lo que quieras, le dijo Elías. Porque Elías ya le había sido revelado por Dios lo que Dios iba a hacer con Eliseo. Y fue arrastrado en un torbellino y se lo llevó al cielo el Señor. Y el versículo 14 dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, refiriéndose a Eliseo, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Golpeó con el manto de Elías, transferencia de ministerio, transferencia de profeta, transferencia de propósito. Tomó el manto de Elías, llegó la hora de Eliseo y golpeó con el manto de Elías y las aguas se abrieron. Esa era la señal, aleluya, que el deseo de Eliseo se había cumplido. Cuando el Jordán se abrió y pasó en seco, aleluya, porque el espíritu de Elías reposó en Eliseo. Y sabe, esto no quedó en el tiempo. Esto da origen a otro mensaje, que con la ayuda del Señor, cuando Dios quiera, lo daremos. El legado. Nosotros como ministros del Evangelio, como siervos de Dios, tenemos que dejar un legado. Y Elías lo dejó. El legado de Elías lo tomó Eliseo. Pero no solo lo tomó Eliseo, sino que no quedó en el tiempo. Juan vino en el espíritu de Elías. Aleluya, rima hasamaquía. Y el espíritu de Elías, ese legado ha quedado aún en este tiempo. Aleluya. Pero claro, hay que pagar el precio. Hay que doblar rodillas. Hay que ser hombre de oración, de ayuno, de altar. Aleluya. Hay que quebrar los yugos de la vagancia, de la pereza espiritual, alimentarnos con la leche pura de la palabra. Aleluya. Ansiar la leche pura de la palabra. Y podremos andar en el espíritu de Elías. El legado que dejó Elías lo tomó Eliseo, y en el tiempo de la gracia lo tomó Juan. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Libro Primera de Samuel, si lo tenés a mano, Adita,
capítulo 1, versículo 9. Dios contesta los deseos, los sueños, Él los responde. Versículo 9. 9, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza, sobre su cabeza. ¿Sigo? Amén. ¿Qué deseo tenía Ana? Tener un hijo. Por eso están los deseos espirituales, pero también están los deseos afectivos, biológicos. Por eso en esta mañana no estamos cercenando tu deseo, tu sueño. Lo estamos alimentando, aleluya. Te estamos empujando a que le pidas al Señor un buen encuentro. Un encuentro, mire qué tremendo, con un hijo. Es el mal de este tiempo. Madres golpeadas, madres heridas, lastimadas, sufrientes, porque tienen al hijo perdido en la droga, perdido en el alcohol, perdido en la delincuencia. Y estas madres tienen un solo deseo: que su hijo vuelva a la sensatez, vuelva a la cordura, vuelva a la honestidad, vuelva a la rectitud, vuelva a Jesucristo. ¡Aleluya! El deseo que no dudo que haya en madres de la audiencia. Que su hijo tenga un buen trabajo, que tenga estudio, deseos. ¡Aleluya! Pero Ana hizo lo correcto. Le clamó a Dios. ¡Aleluya! Pero fue una oración direccionada, una oración con compromiso, porque lo dijo: mi deseo es tener un hijo, pero sabe Dios, si tú me das un hijo, yo lo consagraré al templo. Él te servirá en el templo. Yo lo presentaré delante de ti. Él será tu siervo. ¿Cuál es tu deseo, mujer? ¿Estás deseando porque tu hijo salga de los vicios? Tu deseo es que tu marido te abandonó y que vuelva, aleluya. No sé cuál es tu deseo en esta mañana, aleluya. Pero Dios inclina su oído para escuchar el deseo de sus hijos. Shima Ramana Makia Ramasama. Poder de Dios en esta mañana. Poder de Dios en esta mañana. Proverbios 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a lo justo le será dado lo que desean. ¿Escuchaste? Palabra de Dios en esta mañana. El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, confirmando esta enseñanza de esta mañana. Pero los que son justificados con la sangre de Jesucristo, les será dado lo que desean. ¡Aleluya! Dios da, Dios da. Mentira que Dios quita, Dios da. Dios no añade tristeza. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu sueño? ¡Aleluya! Que Dios te quiere bendecir en esta mañana. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbio 13, versículo 4. El que no hace nada, el que no cree, ese no va a cumplir ningún deseo Dios. Pero aquellos que procuran servir a Dios, procuran la presencia de Dios, esos van a ser prosperados. Adita, los llamados en esta mañana. Le gusta el enlace del FEI, Juana Roja, Lorena de Gallardo, Lorena Jiménez, Verónica Abuela, Karina Robledo, Yamila Castillo. Que Dios las bendiga mucho.
Pastor, pido oración para que Rubén Alegre consiga trabajo pronto. Amén. En el nombre de Jesucristo, lo necesita muchísimo. También se comunicó Blanca de Moquegua, oración por su hija, dice que tiene hernia de disco. También oración por el marido de su hija, por su yerno. Dice que tiene un tumor en la próstata y se tiene que hacer una resonancia. También oración por su nieta, por el embarazo. El 1 de abril le hacen la cesárea, así que para que todo salga bien. Oración por sus bisnietos, dice que tiene la voz muy afeminada. Y por la radio dice que no se escucha por allá por Moquegua. Así que bueno, vamos a estar Anduvimos orando. bien la semana pasada, pero el diablo mete la cola y surgen estos inconvenientes. Pero Cristo lo venció al diablo en la cruz del Calvario. Bendición, pido oración por mi hijo Ezequiel, por un milagro total en su vida, por libertad, por sanidad y acercamiento de familia. Y porque la jueza le negó hasta ahora todos los beneficios que por ley le corresponde. Soy de Luján, Aida, él está preso. Bendiciones, hermanos, los estamos escuchando en familia, aprovechando el feriado, somos la familia Monzón. Dios los bendiga mucho. Dios te bendiga, varón de Dios. Paz del Señor, hermano, pido oración por la nieta de Cristina, mi vecina que está pasando una enfermedad. Muy bonito el programa, Dios los bendiga. Claudia Morteira, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Claudia. Otro mensaje, soy Carlos de Luján, los saludo. Hacía mucho que no podía escuchar la radio, me alegro de escucharlos. Un abrazo, bendiciones. Me Dios te alegro, bendiga, Carlos. me alegro que la emisora esté llegando a Luján. Dios te bendiga y Dios bendiga a Luján. La hermana Estela Mari de Villa Porredón dice que quería contar que ella tuvo un sueño, que estaba paradita sin sostenerse con nada, porque dice que ella siempre está con un bastón. Bueno, soñó que estaba hablando en lengua y después se empezaba a traducir, pero no se acuerda lo que había traducido. Dice, ¿qué significa ese sueño? También nos deja para compartir el Salmo capítulo 128, un beso grande. Así que bueno, dice así, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y vea los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Amén. Pedimos en el amor del Señor, los hermanos que mandan textos bíblicos, que sean pocos versículos, porque si no, no podemos dar al aire otro llamado, porque el tiempo apremia. Paz, muchas bendiciones, hermano. Buena palabra. Les mando un abrazo grande, hermano Carambia. Dios te bendiga, José. Gracias por estar con nosotros. Buen día, doy las gracias por este día y pido fortaleza, Romina. Vamos a estar orando. Hola, buenos días, que Dios los bendiga. Les pido ayuda en oración para que podamos con mi esposa Lorena y mis hijos Galo y Milo conocer y servir más al Señor Jesús. Gracias y saludos, Hugo de Ramos. Qué buen deseo, Hugo, te felicito. Dios te va a bendecir. Paz, hermano, hermoso el programa. Pido oración por Walter, por Dolores, ya que hace años que están saliendo, pero nunca llegaron al casamiento porque ella siempre le mintió, lo engañó y él siempre se mantuvo ahí fiel. Ahora ella está cambiando, así que bueno, vamos a estar orando para que sea lo que Dios quiera. Adita y Juan, muchas bendiciones. Pido por Martín, le hicieron la quimio, él está muy perturbado, y por Gabriela, Isai y Victoria, por Cristian, por Gabriel que se apartó de la iglesia, Mari de Caseros. Paz, hermanos, querido, hace 7 meses me operaron de la columna, hace 5 meses estoy con depresión, mucha angustia, mi deseo es salir de esto, por favor, ayuda. Y que Laura, mi hija, y Cristian dejen los vicios. Nelly López, me congrego en el kilómetro 38. Bendiciones. Pastor, lo conocí en la iglesia Adonai. Vamos a estar orando. Dios te bendiga. Paz del Señor, hermano, ore por mi salud, por favor. Anoche fui a la guardia porque tenía taquicardia y estaba con presión alta. Oren, por favor. Soy hermana Sandra.
Adita, soy Clarisa, así que vamos a estar orando, Clarisa. Zulema Roja, bendiciones hermana, a usted y a mi hermano Juan. El próximo martes los estaré escuchando si Dios me lo permite. Dios te bendiga, Zulema. Paz, soy Julia, la primera vez que lo escucho, soy de Cortejarén. Cristina de Ciudadela, está bueno el programa, ella quería saber, vamos a estar orando, que le cuesta aprender, dice, la Biblia como está escrita en la vida actual. Pedí sabiduría y se dará abundantemente, pedile a Dios. Otro mensaje, también pido al Señor que junto a mi esposa e hijos seamos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Hugo, Dios te bendiga, Hugo. Hay un teléfono sonando y lamentamos, realmente lo sentimos mucho. Estuvimos casi 40 minutos sin recibir llamado y lamentamos que los hermanos, cuando ya tenemos que ahora entregar está el mensaje, atendiendo la hermana, así que bueno, vamos. tenemos que entregar el programa, Adita, nos vamos. Bueno, que Dios los bendiga, paz del Señor. Joaquín, Dios te bendiga, gracias por la eficaz puesta en el aire y operación técnica. Dios te bendiga, Néstor Ruidía, en esta mañana. Dios bendiga a los oyentes de Osana, Dios bendiga a los oyentes de Oliva. Y nos reencontraremos el martes próximo, si Cristo no viene antes, con este programa. Siervo no calle. Paz del Señor, se despide el evangelista Juan Nieva. Dios le bendiga. Miércoles y viernes a las 18 horas. Los sábados.